tal? ¿Cómo les va, audiencia? Muy, pero muy buenos días. Contentísimo otra vez de compartir con ustedes aquí en Siempre Estamos con Vos a través de Siempre en Domingo Radio Producciones un nuevo encuentro, una nueva entrevista. Y esta vez, usted sabe que ayer tuvimos doble entrevista, estuvimos con el tema de la solidaridad social a través de un comedor, Los Angelitos, estuvimos con Sandra Cuña, luego estuvimos hablando con la concejal por Neuquén, Nadia Márquez, estuvimos hablando tema vacunas, tema aborto, y hoy lo que nos desvela también en los argentinos, que es la economía. Hoy tenemos un invitado especial en cuanto al conocimiento de la economía y de las finanzas. Y usted lo vio en la foto antes cuando estábamos paneleando la entrada al programa. Y yo me refiero específicamente al licenciado en Economía Héctor Rubini, máster en Finanzas, que hoy nos va a contar, y más que contar y relatar, el relato lo saco de lado, las verdades que la Argentina está pasando, ¿m? ¿Cómo le diría? Medio al garete en materia financiera, en materia social. Y le vamos a preguntar a fondo, con una agenda abierta, sin preparativos de consultas, de preguntas. En la previa le decía, mire, Héctor, yo le quiero preguntar a usted situaciones que estamos pasando y que obviamente todo es con el cristal con que se mire. Aquellos que son o que están en el gobierno o adeptos al gobierno van a decir una cosa, la oposición va a otra, pero nosotros tenemos que transitar el canal de la objetividad. ¿Y sabe lo que me dijo? Estoy completamente de acuerdo. Y eso es lo que me gusta. Porque nosotros siempre estamos con vos. El nombre está puesto a propósito. Porque estamos en la necesidad, estamos en la objetividad. No buscamos el amarillismo, no buscamos ser acomodaticios a los oídos oficialistas o a los oídos opositores. Lo que queremos es la verdad. Y ¿sabe qué? Yo tengo dos o tres frases siempre allí que no solamente rescato, sino que las tengo como ejemplo. Y una de ellas es, conocerés la verdad y la verdad te hará libre. Y eso me pone contento que nos cuenten la verdad. Así como también me pone contento aquellos que dan. Porque hay una ley espiritual, que dando es como se recibe. Si usted da verdad, va a recibir verdad. Si usted dice la verdad, va a liberar a mucha gente en sus pensamientos que tal vez los tienen colonizados. Y nosotros lo que queremos realmente es descolonizar esos pensamientos y que realmente la gente pueda evaluar lo que está pasando. Por lo tanto, le vamos a dar el pase al señor licenciado y máster en finanzas, licenciado en economía, don Héctor Rubini. Muy, pero muy buenos días. Héctor, es un gusto que usted esté aquí compartiendo en Siempre Estamos con Vos en nuestro living y por supuesto es un gusto conocerlo y que haya accedido a esta entrevista. Buenos días, bueno, gracias por la invitación y por la presentación. Y bueno, a la espera de las preguntas. Bueno, esto es con los tapones de punta, ¿no? Pero en el buen sentido de la palabra, Héctor. ¿Cómo salimos de esta situación económico-social? Y es complicado, pero requiere dos condiciones mínimas, crecimiento económico y estabilidad de precios, de tipo de cambio, de expectativas. Son las condiciones necesarias para volver a esperar cierta mejora en la calidad de vida, en los ingresos y para que haya más oportunidades laborales. Bien. ¿Y cómo logramos eso? Porque hasta ahora, obviamente va a ir pasando cuadros durante el programa con algunas preguntitas abajo que a lo mejor no condicen con lo que estamos hablando, pero para que la gente vea los caminos que vamos a transitar, ¿no? Porque el gobierno cambió, y no estoy hablando de un partido político, ¿no? Pero las recetas económicas, a mi entender, siguen siendo las mismas. Seguimos por el camino del monetarismo, por el camino del asistencialismo, que no está mal para aquellos que realmente lo necesitan. Pero yo creo que 18 millones de personas, un poco más del 40% de la población argentina, está en condiciones como para encarar y levantar una pala y empezar a trabajar. Y la pala es el signo de trabajo, no lo tomen a mal, donde el gobierno debería
no este gobierno y el otro también, el que se fue también y el anterior también, en vez de dar tanto subsidio, empezar a preparar la gente para el campo laboral y crear las situaciones económicas, financieras y de credibilidad en el país para poder que vengan los inversores, no solamente extranjeros, sino los mismos argentinos que traigan el dinero del exterior, ¿no? Donde evidentemente esto se critica, pero yo diría que aquellos que son empresarios o que se pongan en los pies de los empresarios en un país con 170 impuestos, con regulaciones, con persecución a aquellos que piensan diferentes, emigran. La prueba lo tenemos, donde Bungibor emigró a Brasil, donde Grobocopetel se fue también para Brasil y Paraguay, donde se emigran los grandes capitales y las grandes empresas se van de la Argentina porque no tienen una seguridad jurídica o una seguridad política que respalde su gestión. Si lo miramos como un proceso de largo plazo, sí, digamos, no hay grandes cambios. Es un proceso que en realidad podríamos tomarlo como una sucesión de fracasos que empiezan a partir de la crisis de 2001. O sea, son 2 décadas en las cuales se ha perdido el rumbo en todo sentido. Se ha buscado el atajo, si se quiere, del intervencionismo estatal sin plan. Y además, creo que hay sí cambios de corto plazo, de mediano plazo. En ese sentido, ha habido un giro a partir de diciembre de volver en gran medida al ochentismo de políticas económicas que vimos entre 2001, mejor dicho, 2002 y 2015. Eh, Controles de cambio, controles de capitales, un mayor peso del Estado, no solo en materia fiscal, sino regulatoria, y todo en el marco, digamos, de una agenda política sin un plan económico, pero con un plan político de un Estado controlador cada vez en mayor medida de las actividades privadas y dentro, a su vez, de un alineamiento internacional fue un intento inicial de regresar al chavismo de los años 2004-2015, y el mundo es otro, el mundo es diferente, y la realidad y las exigencias en materia comercial, en materia tecnológica son distintas, y esto, bueno, hace que estemos hoy donde estamos, ¿no? Llegó el virus del COVID-19, tenemos una especie de programa político-económico bastante disfuncional. Esto agravó esa disfuncionalidad y la salida se va a tornar bastante más complicada por este camino. Es claro que todo el mundo está esperando la vacuna, todo el mundo está esperando la post-pandemia, pero para la post-pandemia el mundo que va a venir es de más regulaciones, pero con más, en el mundo desarrollado, pero con más garantías a los derechos de propiedad, con más comercio, con más inversiones y con reglas de juego que no hay que manosear arbitrariamente. Si esto no se entiende de este lado de la frontera, bueno, vamos a ver un espectáculo que ya hemos visto en otros años. El mundo empieza a volver a crecer y nosotros vamos a seguir estancados en un escenario de pobreza y de alta inflación. ¿Usted cree que, a mi entender, ¿no? Pero yo le hago la pregunta, tal vez no coincidamos, pero está bien, cada uno tiene la libertad de pensar, yo soy un fanático de la libertad de expresión, pero yo creo que el gobierno está como tibio, ni frío ni caliente, y cuando uno está que no toma decisiones temerosas, por temor al que dirán, ahí es donde viene el hocicaje, y discúlpenme la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere quedar bien tal vez con la jefa política o quiere quedar bien con la gente que lo votó y en realidad lo que está haciendo, respondiendo a una ideología completamente contraria a las medidas que hay que tomar. Por ejemplo, las reformas estructurales desde el punto de vista impositivo y laboral que la Argentina tiene que tener. Yo no digo que se esclavice al trabajo, cuidado, yo he sido trabajador en relación de dependencia toda mi vida, pero ¿saben qué? Como cumplí, tuve también retribución. Y el mérito es algo que
este gobierno al menos no lo toma en cuenta y pone en la misma balanza a toda la gente. Entonces yo como empresario, ¿a quién voy a premiar? Al que me cumple, y al que no me cumple me lo voy a tratar de sacar de encima porque no es productivo, le estoy pagando por algo que no me hace. En la Argentina todos clamamos por derechos y nos olvidamos, perdón, que tenemos también obligaciones que cumplir. Y eso parece que no se mide, no se mira y que realmente lleva a una confusión terrible, sobre todo los sindicatos que han tomado prácticamente las empresas, ¿m? Que se han adueñado de las empresas en cuanto a las leyes laborales que lo protegen. Hoy en la Argentina yo creo que tenemos que tener un cambio, respetando por supuesto al trabajador, pero también respetando a aquel que invierte y a aquel que arriesga. Cuando yo hablaba de disfuncionalidades me estaba un poco refiriendo a eso, ¿no? En cierta medida, la diferencia, si se quiere, con el periodo de 2002 a 2015 es en gran medida ese. De alguna manera, uno veía, tenía más o menos en claro hacia dónde iba la nave. Hoy la nave no se sabe a dónde va, es cierto. Eh, y tiene, digamos, algunos elementos que son un poco lo peor de los últimos 15, 18 años. Por un lado, un sesgo al estatismo, a cierta impronta autoritaria y también a cierto aislacionismo, pero por el otro lado una confusión de roles y una confusión en cuanto a definición de derechos, obligaciones y a la defensa y garantía de ciertos derechos básicos. Por ejemplo, el derecho a la propiedad privada, por ejemplo, el derecho al cumplimiento de los términos de los contratos, el derecho a lo que justamente estabas mencionando, la correspondencia entre esfuerzo y retribución. Acá un poco, si se quiere, el mensaje demagógico electoral de una década y media atrás era primero derechos, otorgar derechos y nada más, no hay obligaciones. Un poco se ha retornado a eso y bueno, un poco esto se está traduciendo en un desmanejo y cierta inacción que estamos viendo, por ejemplo, con el caso de las tomas de tierras. Eh, Casualmente esta mañana yo estaba pensando en este tema de toma de tierras, que evidentemente el gobierno ha retrocedido, porque sabemos que el señor Grabois, quien es el que las promovió, es como que le dijeron, apartate porque tenemos elecciones y nos estás piantando los votos, ¿no? Hablando mal y pronto, porque si bien existen todavía en las tomas, sobre todo allí en el sur, en Villa Mascardi, donde los presuntos mapuches, como se hacen llamar, que no lo son, sino que estudien un poquito de historia aquellos que los defienden, y se van a dar cuenta que no existen. Sí que hay pueblo originario, que es una cosa, y otra cosa son otras personas que se hacen llamar mapuches, que no tiene ningún sentido. Los libros de historia no los nombran, allá en el siglo XIX no son absolutamente nombrados, ni en la campaña de Roca siquiera, aunque no les guste, ¿no? Y hay algunas tomas todavía que ya provienen del gobierno anterior, del 2018, fines del 2017, pero aparentemente esta idea de ir a tomar tierras ha sido dejado de costado porque ha venido orden de arriba, para dejarlo explícitamente que no lo miren con mala cara al gobierno. Pero hay otras cosas. Yo estaba leyendo hoy que, por ejemplo, aquellos adjudicatarios de planes sociales van a recibir alrededor de 40.000 pesos ahora en diciembre. Los jubilados, bien gracias, se anunció un 5% que después iba a ser descontado de marzo y que ahora se echan atrás y que la nueva ley iba a ser de ajuste semestral, ahora se echan atrás y van a hacerla trimestral. O sea, es un gobierno irresoluto en cuanto a sus decisiones. Parecería que es prueba y error, prueba y error, prueba y error, y así vamos a seguir tropezando y tropezando, porque en definitiva no se planifica. Lo que se hace es atar con alambre, remendar y no planificar una Argentina a futuro, que es lo que tenemos que hacer. Como yo siempre digo, tenemos que cerrar la cortina de lo que pasó, para bien, para mal, ir juntos, debatir. Mire, yo no comulgo mucho con la señora Cristina
Fernández, pero dijo algo acertado. Siéntense en una mesa a conversar. No sé si tendrá doble sentido su mensaje, pero es lo que hay que hacer de una buena vez por todas. Estamos en un país que, más allá de la pandemia, viene mal. Y si esto no lo arreglamos entre todos, no lo podemos arreglar. El gobierno lo vive diciendo, pero no lo hace. No toma la iniciativa. La oposición no va a ir a invitar al presidente a que se siente. El presidente es el que tiene que dar el paso adelante. Entonces es todo un conjunto y un cúmulo de cosas que efectivamente, Héctor, yo no lo veo, no, ojalá, pero a corto plazo no veo las ganas de hacerlo, sino que todos están con la mira eleccionaria. Sí, sí, el problema en gran medida es ese, ¿no? Tenemos una dirigencia política que tiene solo una urna en la cabeza, ¿no? Su horizonte de tiempo son 24 meses o menos. Probablemente haya algo que corregir en el futuro si alguna administración propone cambiar la constitución. Esto de tener elecciones cada 2 años en gran medida contribuye a eso. No hay plan de largo plazo, no hay consensos mínimos y esto se termina pagando porque quedamos a la larga todos, oposición, oficialismo, quedamos todos sin recursos. Fíjese el contraste con Perú. Hace pocas semanas tuvieron problemas muy serios institucionales, protestas, 3 presidentes en una semana. Y así todo emitieron hace pocos días 4.000 millones de dólares de deuda y dentro de ese paquete 1.000 millones de dólares por una deuda a 100 años y pagando unas tasas de interés inferiores al 3%. Están con un riesgo país de 170 puntos básicos, Argentina 1.400. ¿Y eso por qué? ¿Qué es lo que están, la cosa loca o rara que miran en el exterior? Bueno, los peruanos se van a seguir peleando entre sí, tienen gran parte de la dirigencia política con riesgo a terminar tras las rejas, pero las reglas básicas del sistema, el cumplimiento de los contratos, el respeto al inversionista, al acreedor, al que ahorra, al que trabaja, eso no se toca. Y de hecho, uno lo puede ver con la filosofía misma que tienen los pueblos andinos, en los quechuas, ¿no? Es decir, los 3 mandamientos básicos de la cultura inca: no robar, no matar, no ser vago. Perdón, no robar, no mentir, no ser vago. Que son los 3, digamos, puntos débiles, deficientes que tenemos en las administraciones públicas hoy en prácticamente toda América Latina. Mentirosos, no se sabe qué hacen con nuestro dinero y no son eficientes en sus tareas. Y es probable que si se cambia eso, que va a costar mucho, bueno, realmente ahí vamos a empezar a cambiar. Héctor, usted nombraba Perú. Eh, con todo el respeto que me merece el pueblo peruano y con lo que lo admiro y lo quiero, en situaciones de riqueza en cuanto a su suelo, no es comparable a la Argentina. Argentina tiene recursos innumerables, algunos inexplotados como el mar, en los cuales estamos dejando de ingresos millonarios en dólares en forma anual entre la depreciación que efectúan los pesqueros de otros países, concretamente españoles, portugueses, chinos, coreanos, la falta de explotación de los materiales que hay en esa plataforma continental, la falta de políticas industriales en cada provincia para explotar lo que realmente tienen, la falta de explotación geopolítica, la distribución poblacional discrecional que tiene la Argentina, donde prácticamente el 45% de la población se encuentra en la provincia de Buenos Aires y en el gobierno, en el centro de la ciudad o en Buenos Aires, capital federal, como lo quiera llamar. Esa falta de previsibilidad y de planificación es importantísimo en la Argentina y no se hace. ¿Tenemos un ministerio de planificación? Sí. ¿De qué se ocupa? De distribuir el dinero en forma completamente subjetiva
a gusto de aquel que está en el gobierno y dejando de lado a aquellos que no los votaron, por ejemplo, ¿no? La prueba la tuvimos con lo que fue la obra pública en la gestión anterior a Macri, donde tenemos imputados, tenemos gente incluso presa, donde se demostró fehacientemente la direccionabilidad que tenía la obra pública. Concretamente estoy hablando de las Arbaes, ¿no? No me cayó la boca, no voy a andar con subterfugios. La Argentina necesita planificación, no la tiene, pese a tener las riquezas que tiene. Y si no, pongo de ejemplo a un país que prácticamente no tiene, más allá de su poca extensión y que la explotación ganadera, y puede ser la soja, que es Uruguay. Uruguay, si nosotros hacemos las proporciones de cantidad de habitantes y las proporciones en porcentuales en cuanto a cómo se mueven sus variables con relación a la Argentina, Uruguay es un país que realmente es para aplaudir. Y eso que también ha tenido problemas de subversión, que ha tenido problemas, que tiene un pueblo que fue dividido, que llegó al poder también gente que estuvo en la guerrilla, pero sin embargo, esa gente supo respetar al otro. Acá en la Argentina no pasa eso, porque acá ya tenemos, más allá de la connotación, discúlpeme Héctor, que usted es un economista, yo estoy hablando de situaciones políticas, pero todo se mezcla, porque si no tenemos políticamente resultados atados a aquellos que saben y estamos poniendo gente por acomodo, llámele, por amiguismo en el lugar, no sirve. Nosotros tenemos que elegir los mejores. El presidente tiene que rodearse de los mejores, no de los amigos. Porque usted fíjese lo que está pasando en el Ministerio de Salud, por ejemplo. Usted no puede llamar como llamaron a una persona en formación, a un bebé, a un feto, si usted quiere, llamarlo de la manera que lo llamó el ministro de Salud. Tampoco usted puede tener un canciller que no sepa hablar inglés y que no tenga la más mínima idea de lo que está pasando. El otro día se fue a Olivos cuando la reunión por videollamada era en la Casa Rosada con el presidente electo de los Estados Unidos. Entonces, si vivimos de esta manera, con gente que está completamente fuera de lugar, en el lugar que ocupa, discúlpeme la redundancia, nunca vamos a funcionar como país. Y a los ojos del mundo, realmente no somos creíbles. No, por supuesto que no. Es también otro aspecto pero es del mismo problema, justamente, de la discrecionalidad y de la arbitrariedad con la que se manejan los dirigentes cuando llegan al poder. Y esto, de vuelta, digamos, es el gran cambio que un poco viene en las últimas 2 décadas. El que llega quiere la suma del poder. Y el que toma la suma del poder, si es un inepto, quiere gente más inepta. Entonces pasa y ocurre lo que justamente estás comentando, es decir, el que tiene, como en un equipo, el que tiene que jugar de arquero es un petizo como yo, que en el mejor de los casos puede jugar de 3 o de 4, y así todo. Entonces, esto lo estamos viendo en resultados, ¿no? Este año, y si uno mira para atrás, en realidad en la última década, la economía de la región que menos crece, en realidad la que más cae es Argentina, después de Venezuela, obviamente, y después de Venezuela la que tiene más alta inflación y más alto riesgo país es Argentina. Y Uruguay, bueno, tiene una dirigencia de otro tipo, más racional, atrajo inversores brasileños y argentinos, una buena parte del éxito agrícola y ganadero se debe a inversores argentinos que se empezaron a ir de nuestro país y a alquilar y a comprar campos y a explotarlos en Uruguay. Un poco también previendo futura inestabilidad de este lado de la frontera. Paraguay, desde hace algunos años, empezó también a atraer inversores argentinos. Son dos casos de países pequeños, con sus limitaciones, con sus problemas, pero bueno, tienen inversores que confían, la economía en estos dos países pequeños del Mercosur crece, está paulatinamente bajando el desempleo, los indicadores de pobreza, mejorando relativamente la calidad de vida, pero al menos tienen
la posibilidad de estar mejor posicionados para el futuro. Argentina, en ese sentido, ha retrocedido. Creo que estamos bastante peor que lo que estábamos, creo, a principios de los años 70. Héctor, volviendo a la parte económica, porque estamos hablando de lo político económico, pero volviendo a la parte económica, el déficit fiscal que la Argentina tiene en este momento es más que preocupante, primero, porque obviamente no permite el crecimiento, no permite la acumulación de divisas como para poder afrontar el presunto arreglo con el Fondo Monetario para empezar a pagar dentro de 3 o 4 años, y se necesita ordenar las cuentas. Y siempre el ajuste pasa por lo que menos tienen, porque como ajusta, aunque el gobierno no le gusta la palabra, ajusta para abajo, no produce riqueza, produce pobreza, estamos con un 50% prácticamente de pobreza, con 4 millones de desocupados en la pandemia en los últimos 9 meses, con gente que no sabe cómo va a afrontar los pagos de alquileres que tiene que hacer, con gente que evidentemente va a tener que cerrar las puertas, con pymes que han cerrado. ¿Cómo arreglamos toda esta historia? Porque realmente lo culpan a Macri de haber endeudado el país. Yo les recuerdo que el gobierno de Macri recibió, y no lo estoy defendiendo, recibió el gobierno con 250 mil millones de dólares de deuda externa y las arcas de las cuentas oficiales vacías, con muy poca reserva, prácticamente reservas negativas. Este gobierno recibe con 60 mil millones de dólares más de deuda, 310, 320 mil millones de deuda externa, y realmente no se hacen cargo de nada. Y ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para ir saneando esto y produciendo riqueza? Porque yo realmente se me hace muy difícil, teniendo en cuenta la ideología que el gobierno pretende aplicar, ¿cómo podemos hacer si nos sentamos todos y lograr un acuerdo? A ver, ¿qué propone Héctor Rubini? Bueno, sí, la verdad no lo tengo tan claro el paquete completo, si no sería ministro o premio Nobel de Economía. Eh, es difícil, digamos, es difícil porque detrás de todo lo que hay que hacer hay ganadores y perdedores. Nadie quiere perder. Ha habido un cambio importante a partir de más o menos 2006, 2008, cuando empieza a aumentar fuertemente el gasto corriente, y ahí, digamos, empieza el lado más, si se quiere, demagógico e ineficiente del kirchnerismo. No alcanzan los recursos, entonces se empiezan a agotar las vías de aumentar impuestos y empiezan a manotear, para decirlo gráficamente, los stocks disponibles. Primero con una campaña publicitaria previa para conseguir cierto apoyo político, se nacionalizaron, se confiscaron nuestros ahorros previsionales en las AFJP. No alcanzó, luego se echaron mano de las reservas internacionales, no alcanzó, se quiso echar mano de los dólares de los exportadores con las retenciones y luego del resto del sector privado con el cepo cambiario. Paralelamente a esto se dieron moratorias previsionales, que en realidad es el acceso a la jubilación en las mismas condiciones que alguien que hizo los 30 años de aporte, para por lo menos 3 millones de personas que no hicieron los 30 años de aporte jubilatorio. Y esto no se cambió del 2015 para acá. Es cierto, se heredó, como bien decís, un Estado desfinanciado, un Banco Central quebrado, pero con una economía con un estado de cosas respaldado por leyes que no se modificaron. Y esto continuó hasta hoy. Entonces, estamos con una situación complicada. La economía se achicó, se la ahogó con aumento de la presión tributaria. Lo que va de este año aumentó la presión tributaria aún más, lo cual es una locura. En una economía en recesión es una de las cosas que aprende un alumno en primer año en la facultad, que es lo que no se debe hacer. Y reclamos
que van a ir creciendo y no están los recursos. El cómo salir es difícil. Vos mencionabas al principio la pata fiscal. El lado fiscal es probablemente el más delicado, el más difícil de resolver. Yo creo que en el corto o mediano plazo no hay margen material para hacer un severo ajuste fiscal, que es lo que debería hacerse, es decir, una fuerte baja de gasto público y de alguna manera mejorar los recursos. Ahora, inevitablemente hará falta una transición que deba ser, yo lo veo, digamos, como un ideal, ¿no? Una especie de empeoramiento aún mayor de las cuentas fiscales para luego recién salir. Y en ese periodo de empeoramiento, ¿qué tendría que ocurrir? Una fuerte baja de impuestos, algunos subsidios para sectores productivos en base a un plan de largo plazo, cosa que, como bien mencionabas, no existe y da toda la impresión de que no lo habrá, por lo menos hasta dentro de 2 o 3 años. Y en esa transición debería bajar la presión tributaria. Se eligió el otro camino. Se eligió subir las retenciones, se eligió aumentar, eliminar exenciones y aumentar la presión en otros tributos. Se está dando rienda suelta gradual a las provincias para que aumenten todas ingresos brutos y para que aumenten las administraciones municipales, las tasas municipales y las contribuciones. Y el impuesto nuevo a la riqueza no es un impuesto a las grandes fortunas, arranca desde cero, es decir, y se va a gravar no solamente tenencias de grandes fortunas financieras y no financieras. Hay que ver muy bien cómo va a salir la reglamentación, pero así como están hoy las cosas, lo que va a aprobar senadores gravaría hasta la vivienda propia de cualquier persona. Entonces, digamos, estamos con una situación que va en la dirección opuesta, pero creo que tarde o temprano esta administración u otra va a tener que ver la realidad. La realidad no admite más presión tributaria, va a haber que bajar gasto, inicialmente es cierto, no es gran cosa sobre el total, sobre lo que es flujo, el gasto en salarios y en funcionamiento de la administración pública. Ujú. Hoy sobre un gasto mensual en torno de los 500.000 millones de pesos es poco más del 12-15%. El núcleo son prestaciones sociales, previsionales y subsidios a personas que no tienen empleo, personas que por embarazo u otras razones le están dando asignaciones. Eso habrá que corregirlo, eso hay que corregirlo. Hay que dar, obviamente, ayuda al que no tiene oportunidad laboral, pero hay que hacerlo atado, condicionado a una contraprestación laboral. Esto de el derecho sin contraprestación y sin cumplir ninguna obligación es algo que no existe y no es sostenible. Y a este paso nos va a llevar a una nueva crisis tarde o temprano. Por más controles de cambio que haya, puede volver a saltar el tipo de cambio blue y arrastrar a los otros tipos de cambio y o terminar en una crisis de financiamiento que va forzosamente a mantenernos sin acceso al financiamiento voluntario en el exterior, el Fondo Monetario bajo esas condiciones, que serían las condiciones de un no plan, no nos va a perdonar la vida con los futuros pagos y esto, digamos, lleva a un escenario donde, bueno, la única manera de financiar este desborde de gasto es la emisión monetaria y la aceleración peligrosa de la inflación. Ahora, ¿qué está detrás, debajo de la superficie? Es buena parte de tu introducción. Hay una clara desorganización de la gestión de la política económica. No hay una clara priorización ni ordenamiento de objetivos de corto y largo plazo ni de instrumentos. Y por el otro lado, no están dadas las condiciones políticas para un consenso que permita calmar y ubicar un poco a quienes van a ser perdedores, que han venido ganando rentas extraordinarias.
mencionabas a los líderes sindicales, son unos, algunos empresarios que han vivido, viven del Estado, son otros, políticos que también tienen grandes fortunas, son otros, y obviamente esto va a ser necesario para generar recursos para mejorar jubilaciones y aliviar a la clase media. Sin eso no están dadas las condiciones ni siquiera para empezar a hablar de un programa de estabilización creíble o de un programa de crecimiento económico. Seguro. Eh, Ha habido en los últimos días, y ya también del mes pasado, disposiciones que se han tomado para, de alguna manera, quitarle fondos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos fue parte de lo que el presidente anterior, Mauricio Macri, le había asignado al gobierno de la ciudad, y ahora van por mucho más. En respuesta a esto, Rodríguez Larreta contesta en un juego de tablero de ajedrez donde terminamos todos perjudicados porque obviamente el Banco Central no se va a quedar con el descuento del 8% en los ingresos brutos que le van a hacer sobre los intereses de las LELIC. Van a terminar aumentando las tasas de crédito, la financiación, los bancos van a aumentar las comisiones y esto obviamente va a ir en detrimento del usuario. Pero más allá de eso, ¿usted piensa que retirarle fondos al gobierno de la ciudad y pasarlos directamente al gobierno de la provincia de Buenos Aires, ya que esto sería parte de la coparticipación y los gobernadores tendrían que haberlo reclamado, pero están todos calladitos, nadie dice nada? Este dinero yo creo que no va a estar destinado realmente al gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino que va a estar destinado por algo que desvela al kirchnerismo y que es la renta a la militancia y las próximas elecciones. A mi criterio, yo puedo estar equivocado, ¿no? Se habla de solidaridad, pero es muy fácil ser solidario con la plata de los contribuyentes y no ser solidario con lo propio, donde la política no ha hecho un solo ajuste. Y no estoy hablando de los salarios de los diputados, de los senadores, que sería ínfimo el aporte que pudieran hacer, pero realmente, para dar el ejemplo, lo podrían haber hecho, pero me refiero a que en vez de las cuentas del Estado empezarlas a limpiar, empezarlas a realmente a suavizar, por ser un poquito, no ser tan duro, lo único que han hecho es engrosar el déficit. Sí, el peligro es ese siempre. La nación toma ese dinero, si va a llegar a destino a la provincia de Buenos Aires y a calmar el conflicto con la policía bonaerense, habrá que verlo, eso no se sabe. Eh, Así que, digamos, ya el problema ya está causado, el daño, el primer daño colateral es la reacción de la ciudad de Buenos Aires. Para querer más sostener ingresos, grava a las tarjetas de crédito y a la operación en el mercado secundario con las LELIC. Y el resultado es el que decías vos, eso va a impactar en el aumento gradual, pero va a aumentar el costo de crédito, va a aumentar el spread de tasas entre tasas activas y pasivas, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, porque se graban las operaciones sobre esos títulos en la ciudad de Buenos Aires, donde operan los bancos que tienen sucursales prácticamente en todo el país. Bueno, es parte de un proceso que nos va a llevar a forzosamente más dificultades para volver a crecer. Yo creo que ese hecho consumado, las provincias sí la van a mantener calmas con transferencias para mantener la afinidad de los votos y la homogeneidad de la mayoría oficialista en las dos cámaras y para, bueno, preparar el financiamiento para las elecciones de medio término. De vuelta, en el fondo, digamos, económicamente el impacto va a ser negativo, así que es una manera de pegarse un tiro en el pie, de vestir a un santo para vestir al otro y tratar de ir tirando, pero ese ir tirando hasta llegar a octubre del año próximo eh, no va a ser muy distinto a lo que estamos viendo ahora, lamentablemente. Es parche tras parche, improvisación sobre la marcha, pero sin un plan, sin una carta de navegación claramente definida
y bueno, con desinteligencias en la tripulación, como hemos visto en los últimos meses, con entredichos, conflicto explícito o no, pero conflicto visible entre el Banco Central y el Ministerio de Economía o entre otros ministerios. Ajá. Hay un tema también que mucha gente por ahí no comprende, no entiende y piensa que la actuación es correcta. El tema famoso de cómo se desinfló el paralelo, el dólar paralelo, en los últimos 30 días, ¿no? Cuando estaba la convulsión y la fiebre del billete a 190 pesos, y que abruptamente comenzó a bajar. Mucha gente no sabe, y esto quiero que me lo confirme un hombre que es máster en finanzas, que es licenciado en economía, que ve muy bien y lee muy bien lo que está pasando. Este bono que sacaron atado al dólar en pesos con una tasa realmente importantísima y de que al gobierno le va a costar muchísimo, es una victoria pírrica a mi entender. Puede ser que haya un rebote importante ahora sobre mediados de diciembre con la demanda que va a haber de pesos y que de alguna manera estos bonos van a comprometer al gobierno con más deuda fiscal. No sé si la pregunta es clara al Sí, respecto. sí, sí. Mira, en esta época hay, digamos, más demanda y también más oferta de pesos por el pago de los medios aguinaldo, el plus vacacional. Eh, digamos, esto en parte va a impulsar el consumo y los precios, en parte algo va a ir a la compra de dólares. La emisión de ese bono apunta a desviar la demanda de dólares hacia ese título ajustado por tipo de cambio. Eh, esto, digamos, ha sido un éxito inicial también por dos razones. Hubo una marcha atrás impulsada por el Ministerio de Economía a la decisión tomada por el Banco Central a mediados de septiembre de tratar de asfixiar más el mercado paralelo, restringiendo más la compra mensual de dólares permitida y obligando a las empresas endeudadas con el exterior a refinanciar en poco más de un año las deudas con acreedores externos, cosa que las ha puesto en algunos casos al borde del default. Ese error garrafal fue en parte corregido, lo cual cayó bien, y el Ministerio, a través en realidad de la Comisión Nacional de Valores, ha reducido gradualmente, ahora a 2 días, el plazo para mantener inmovilizados títulos públicos, con los cuales hacer operaciones indirectas de compra y venta de dólares, que es el mercado del contado con liquidación. De esta manera la fiebre bajó, ¿no? Esto se mantiene, yo creo que va a haber un periodo de relativa calma más o menos hasta febrero. Y después, bueno, es ya otra etapa, ¿no? Ahí vamos a ver cómo vendrá la liquidación de dólares de exportadores y ya estaremos en otra etapa, ¿no? Pero hoy, digamos, esto ha funcionado, es decir, como una forma de calmar la fiebre en la calle, no para detener la hemorragia de reservas del Banco Central. El Banco Central en menor velocidad, pero sigue perdiendo dólares. O sea, el escenario es delicado, pero por ahora te diría, no están las condiciones para un estallido cambiario. Yo creo que vamos a tener un verano tranquilo, pero para el año que viene, si no hay algún giro de la política macroeconómica y de buena parte también de la política del Estado hacia algún indicio o principio de reforma del Estado y de reforma estructural en la economía argentina, y si se le presta un poquito más de atención a la realidad, a esta complicada realidad económica, y un poquito menos al afán de ganar sí o sí las elecciones legislativas, puede, digamos, ahí, con cierto consenso político y cierto diálogo, poder crearse una expectativa de cierta esperanza. Si no, bueno, se corre el riesgo de repetirse la experiencia 2017-19,
el oficialismo con Macri ganó las elecciones legislativas, pleno de su entusiasmo triunfalista, el jefe de gabinete a los 60 días humilló en público al presidente del Banco Central, se perdió la credibilidad y luego con el demagógico impuesto a la renta financiera dispararon la corrida cambiaria que nos metió en el lío que estamos metidos hasta hoy. Sí, El riesgo de cometer ese error está por el poder dual, digamos, de la fórmula presidencial que, bueno, está administrando desde el 10 de diciembre hasta hoy, donde hay días y semanas donde no es claro quién es el que realmente está tomando las decisiones, ¿no? Y esa forma de mecanismo de poder paralelo que tanto le gusta a veces a fuerzas políticas que tienen la suma del poder. En esto hay experiencias y muy malas en la historia, especialmente en la historia europea, entre principios de siglo y fin de la Segunda Guerra Mundial. Son, digamos, mecanismos de administrar la gestión que en general terminan bastante mal. sí, seguramente, ¿no? Qué buena situación histórica que Héctor Rubini nos acaba de dar, porque yo siempre digo, ¿no? Uno no tiene que hablar a boca de jarro o como se dice, por boca de ganso. Uno tiene que investigar. Y bueno, esos son los problemas que tenemos en la Argentina, que mucha gente escucha un relato y ese relato lo toma como válido. Y tenemos que, para decir algo, estar cimentados en bases sólidas y no hablar por hablar. Aquellos que dicen que la emisión monetaria no produce inflación, bueno, para que no se produzca inflación tiene que haber ciertos recursos. Por ejemplo, yo debo emitir si tengo respaldo. Y en este momento nunca hubo respaldo en los últimos, no sé, 20, 30 años en la Argentina, salvo obviamente el gran viento de cola que tuvimos en el 2002, con cosechas maravillosas, con unas hojas $600, donde los dólares entraban de una manera terriblemente fáciles para la Argentina, y donde todo ese dinero, en vez de haberlo puesto realmente en producción, se utilizó para otras cosas, ¿no? Desgraciadamente fue la gran oportunidad que la Argentina tuvo para despegar. Por eso Néstor Kirchner se habla de una muy buena presidencia, lo cual no fue tan mala, no fue tan mala. El gran problema fue que cuando Néstor pierde el poder o no va a elecciones, comienza a hacerse un manejo muy ideológico de ese dinero y evidentemente se perdió la gran oportunidad que tuvo la Argentina. También están aquellos que hablan y sobredimensionan la cancelación con el Fondo Monetario Internacional, pero desconocen cómo fue el acuerdo. O sea, esto se pagó con reservas, sí, se pagó con reservas, pero se tomó un crédito chavista venezolano a una tasa muy superior a la que Argentina tenía ese préstamo, donde podría haber amortizado tranquilamente y ese dinero que estaba en las arcas del Banco Central, haberlo utilizado para otra gestión o para realmente para seguir creciendo. Sin embargo, la gente desconoce el acuerdo ideológico que hubo y creo que, corríjame por favor, Héctor, creo que fue al 16% cuando Argentina estaba pagando el 5,5 o el 7 por ese préstamo con el Fondo Monetario. ¿Es así? Sí, sí, fue cuando decide Néstor Kirchner dejar de endeudarse con vía Caracas. Sí, cuando Hugo Chávez le pide más del 16%, ahí dice, bueno, basta. Pero bueno, estábamos pagando en ese momento a esa tasa de interés eh, para la situación de mercado de entonces, alrededor era de una prima de riesgo país cercana a los 1.000 puntos básicos. Eh, Era una exageración, ¿no? Hacer una emisión primaria de bonos a Venezuela, pagando alrededor de 14-16% anual. Luego los venezolanos revendían los bonos y quedaban, digamos, finalmente en Estados Unidos, en Nueva York, y la tasa de mercado era inferior. Argentina estaba pagando una sobretasa respecto de lo que le cobraba el FMI y respecto de lo que también cobraba el mercado en Wall Street. Sí, sí. Por eso que los argentinos antes de hablar, de llenarse la boca, tendrían que, con todo respeto lo digo, eh, leer y ver cómo son las cosas, ¿no? Porque no siempre aquello que parece bárbaro es lo que realmente conviene. A veces la ideología
el relato sobrepasan lo que debe ser el ABC de la economía o del cuidado para el país. ¿Mm? Este, Es- pero bueno, para ir redondeando, Héctor, realmente hemos hecho una entrevista muy a fondo y que de alguna manera hemos descarnado la situación que está pasando en la Argentina, en las cuales me preocupa muchísimo la gente que día a día entra en la indigencia, entra en la pobreza, porque la inflación es el peor impuesto que se le puede cobrar a un pueblo, a su gente, por un lado. El problema habitacional, donde tenemos tanta gente que está cobrando subsidios, donde podrían armarse cooperativas y esa gente que cobra los subsidios ser mano de obra para construir, incluso para aprender, para salir de esa situación. Porque yo creo que la mejor dignidad que se le puede dar a una persona es darle trabajo, que gane su pan con el sudor de su frente. No tener trabajo es perder la dignidad. Es preocupante realmente, Héctor. Yo estoy tratando de darle un cierre final a esta situación que hablamos de economía, pero tenemos que mirar a la gente, a la necesidad de la gente, al problema de la gente, porque en definitiva, todo lo que se está tratando hoy en el Senado, en la Cámara de Diputados, no son leyes para salir de la pobreza, no son leyes para impulsar el crecimiento país, sino para salvar la asentadera de aquellos que están en peligros judiciales, amigos, y para solucionar temas que le convienen a la política, como ser la elección del procurador, bajar los 2/3 al 50%, aprovechando que tengo el poder de las cámaras, el aborto. La Argentina no necesita ley de aborto, ya está legislado. Primero fue no, obviamente, pero también antes del no hay legislación vigente que permite, más allá que yo no estoy de acuerdo con el aborto, que permiten en casos especiales interrumpir el embarazo. Esto responde más a situaciones ideológicas de grandes grupos multinacionales, ¿m?, que realmente a lo que la Argentina necesita, sobre todo en pandemia y en la necesidad de tener gente que salga de la condición que está. Para salir de la pobreza se necesitan dos cosas. Primero, derrotar la inflación. No es imposible. En realidad, Argentina es una excepción en el mundo y en la región. Si miramos de vuelta, o sea, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, países con una inflación anual inferior al 3%, prácticamente en cero Perú, deflación Ecuador, Colombia. Es decir, esto requiere cambio en la política fiscal y monetaria en una dirección totalmente opuesta, diferente de lo que se está haciendo actualmente. Eh, Exige cambiar regulaciones de una manera muy sustancial. Es una economía que está bloqueada por impuestos, regulaciones, burocracia, y obviamente esto incluye forzosamente una reforma de la legislación laboral, tarde o temprano una reforma previsional. Estamos en una situación en la cual toda podríamos decir, estabilidad financiera futura va a ir crecientemente dependiente del aumento de los montos que habrá que pagar por jubilaciones y pensiones en una economía que tiene una población que lentamente va envejeciendo. Y esto, bueno, en el corto plazo exige estímulos a la inversión. Y ahí, digamos, la gran ausente, lo que acaba de mencionar, es la construcción. Eh, Bastante antes de diciembre, de estos días, se podía haber aplicado un mecanismo bastante más ágil para liberar, aunque sea con controles sanitarios específicos, más rápido la construcción en todo el país, todo lo que es funcionamiento de provisión de material de construcción, de sanitario, etcétera, mucho más rápido. Hoy tenemos en algunos rubros desabastecimiento. Eh, bueno, o sea, esto exige un cambio total. Creo que no estamos en esa dirección, así que en la pospandemia me parece que va a costar bastante cambiar el escenario actual de pocas oportunidades y de aumento de la pobreza, que esta tarde va a anunciar
la Universidad Colega, la Universidad Católica, los datos de pobreza creo que van a ser bastante complicados, bastante preocupantes. Creo que los verdaderos números van a andar no muy lejos del 50%, son dentro de los niveles más altos del continente. Y bueno, tarde o temprano los políticos van a tener que dejar de distraerse en estas cuestiones que vos mencionabas y preocuparse de alguna buena vez por asegurar lo mínimo que otros países ya lo tienen más o menos resuelto, que el núcleo de la población tenga techo decente, las 4 comidas diarias, un autito, vacaciones en el verano, educación para los hijos y un sistema de salud al menos que funcione, porque como lo hemos visto ahora con el caso actual de Maradona, no solamente el sistema público de salud es el que no funciona, también hay que echarle un poco el ojo al sistema privado. Digamos, está fallando todo en este país. Sí, seguramente. Lo de Maradona ha sido un caso muy atípico en las cosas que están saliendo a la luz. También el tema es aquellos que rodeaban a Diego, ¿no? Que no eran de lo mejor y yo creo que fue el determinante en los últimos años de la caída física, emocional de este hombre. Esto es aparte de lo que hablamos de economía, pero su entorno nunca fue el mejor, ¿no? Bueno, Héctor, realmente ha sido un gusto. Yo no sé si usted o vos querés hacer un colorario final, un resumen final. El micrófono está abierto, con mucho gusto. Aquí en Siempre estamos con vos para esta hermosa entrevista y jugosa que hemos tenido en la fecha. No, para cerrar, digamos, bueno, el año ya está terminado, digamos, no es un secreto para nadie que el 2020 es un año perdido y sobre todo para quienes, como el caso mío, hemos perdido familiares directos. Eh, bueno, hay que seguir, hay que levantarse y andar y creo que, bueno, la única esperanza que nos queda es que recapaciten todos nuestros dirigentes políticos y también empresariales y de demás fuerzas vivas para organizar de una buena vez este país y entender y ver cómo le está yendo a los países que les va mejor que a nosotros, con otra regla de juego, con otra forma de funcionar, de trabajar y con otros valores, ¿no? Que son países que en los cuales no se ha perdido el significado ni el valor de la educación, ni el de la palabra respeto, que es un poco lo que se pierde cuando a veces se marean algunos dirigentes cuando llegan al poder y creen que tienen la suma del poder. Uh -huh. Y bueno, esperemos que esto cambie. Vamos a ver qué pasa. Sí, señor. La verdad que perfecto, coincido. Derechos, obligaciones y respeto es la piedra fundamental del progreso, ¿no? Dicho en verso a lo mejor, pero es la manera, y es la manera de salir, trabajando sin, sin criticando lo que hay que criticar, pero con altura y dando salida, porque acá es muy fácil que critiquemos, que denostemos a quien está, pero que no demos la salida, y eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Criticamos, pero también decimos, y yo haría esto. Por ahí, si la probamos, ¿no? Digo yo, qué sé yo, si probamos con trabajar, si probamos con crecer, si probamos con dejar ideologías y en vez de mirar para derecha o izquierda, miramos algo que se llama bandera, celeste y blanco, que tiene un solcito en el medio, ¿no? Mirar a los argentinos, mirar que en la gran riqueza que la Argentina tiene, sobre todo en comida, se habla de que podemos darle de comer a 400 millones de personas, no tenemos, y el 10% de los 40 millones de argentinos que tenemos, en el norte los chicos están muriendo de hambre. No solamente en el norte. Yo trabajo solidariamente a través de reportajes con gente que a través del deporte ayuda a gente que está en necesidad. En Neuquén hay necesidad, hay chicos que comen día por medio. No lo digo yo, lo dijo la gente que trabaja solidariamente. En Río Negro también hay gente que la está pasando mal. Ni hablar de Rivadavia Banda Sur. Nadie ni tienen ni idea qué es Rivadavia Banda Sur. Rivadavia Banda Sur es un pueblito, y no lo digo para denostarlo, que está en Salta. Y ahí conviven huichis y criollos.
Bueno, allí no saben leer y escribir. No tienen agua potable, menos cloaca, obviamente. 2 veces por semana va un camión con agua para proveerlos. Eso pasa en la Argentina. Esto pasa en la Argentina. Ni hablar de Misiones, ni hablar del Chaco, ni hablar de Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, donde las temperaturas en verano deshidratan y matan a los chicos. Eso, ¿dónde están los políticos? ¿Dónde están los gobernadores que hace 20, 30 años son los capos en su provincia y la gente los sigue votando? ¿Qué pasa? Realmente tenemos que sacarnos el velo de los ojos. Realmente hay algo que no está funcionando en la política. Es hora que los argentinos nos demos. Yo no estoy hablando de golpe, no estoy hablando de retóricamente de violencia. Estoy hablando de un cambio, pero un cambio radical y que no es político ni hacerle la olla gorda a los radicales. No, no. Tiene que haber un cambio estructural profundo en la Argentina. Pero nosotros también somos culpables porque no analizamos las cosas nunca y votamos a aquel que nos pinta, nos da espejitos o nos da pececitos de colores. Así es. Estimado Héctor Ruini, perdón, este espacio está abierto para cuando usted lo disponga. Ha sido realmente muy claro, muy objetivo y espero que la gente que vea en la repetición la puede ver las 24 horas, los 365 días del año a través de la página Siempre en Domingo Radio, lo mismo que en el canal de YouTube, donde lo vamos a subir en contados minutos. El canal de YouTube también se llama Siempre en Domingo Radio, ahí lo pueden ver las 24 horas, los 365 días del año, todos los videos que hacemos y la entrevista que hacemos. Muchísimas gracias, Héctor, por haberse prestado, por habernos dado su tiempo y por haber sido tan, pero tan amable en toda su profesionalidad explicarnos qué está sucediendo en la política económica social de la Argentina. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, que tenga buenos días. Igualmente para usted y para toda la gente que lo rodea. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pasaba por nuestro intermedio, por nuestro siempre estamos con vos, el licenciado en Economía y máster en Finanzas, Héctor Ruini. La verdad que fue un gustazo esta entrevista, la pasé bárbaro, me sentí comodísimo, la pasé de primera y por sobre todas las cosas, ¿sabe qué? Me gustó la objetividad. La objetividad. Y cuando uno tiene objetividad y es directo, hay que sacarse el sombrero, chapo. Muchísimas gracias. Les recuerdo que mañana, a partir de las 10 de la mañana, vamos a tener un político, un licenciado en política. Me refiero al doctor, abogado, Trabulsi, Carlos Lionel Trabulsi, que nos va a hablar de todo lo que está pasando también en la Argentina desde el punto de vista político y cuál es lo que él, a su criterio, porque es el delegado, es el secretario general, perdón, del Partido Demócrata Cristiano por la capital, porteño, nos va a decir cuáles son las actividades que el partido está haciendo, cómo puede ganar, cómo quiere ganar terreno, cómo quiere volver a la palestra el Partido Demócrata Cristiano porteño. Vamos a tener un tiempo con él, vamos a charlar de esta nueva política que ellos quieren emprender y ganar nuevamente el espacio que siempre tuvo la democracia cristiana en el ámbito de la capital y del ámbito nacional. Yo les recuerdo que en Alemania Merkel pertenece a ese partido y acá lo que se quiere es volverlo también a que esté en los lugares de conducción. Bueno, bárbaro, los invito entonces para mañana a partir de las 10 de la mañana y como siempre los sábados, el resumen semanal de noticias en Siempre Estamos con Vos a partir de las 15 horas. Ha sido un gusto, un placer, nos vemos hasta mañana, chau chau, Dios los rebendiga.